Hay muchísimos colegas que son magníficos interpretando a la lengua de señas, pero por ejemplo en nuestro caso, cuando van al español, se traban. ¿Por qué? Porque no lo practican, porque no lo ejercen, porque no lo han desarrollado y entonces tienen pues una habilidad que no es nivelada, que es muy fuerte en una de las dos lenguas, pero no en la otra. Y porque todo depende del contexto. Intérpretes, el podcast. ¿Qué es lo que hace a un intérprete ser intérprete? Quisiera hacerle esta pregunta a los tres. Desde su punto de vista, ¿qué competencias debe tener? También lo decía ahorita Brieva, debemos forjar esas competencias, aunque sepamos lengua de señas. ¿Qué competencias necesita tener un intérprete para convertirse en un intérprete profesional? ¿Para qué va la pregunta? ¿Para quien quiera? Los tres. Para los tres. Yo quisiera empezar diciendo que en los Estados Unidos, no solamente la interpretación, la medicina, el derecho, etcétera, una vez que tú tienes tu licencia, matrícula, cédula profesional para ejercer, eso no te garantiza el que puedas seguir ejerciendo tu profesión. Se requiere que tú sigas teniendo educación continua por el resto de tu vida. Se requiere un cierto número de horas de estudio de tu profesión cada año y un cierto número de horas de estudio de temas de ética profesional cada año para que puedas seguir ejerciendo la profesión. Porque un poco, volviendo a lo que se decía antes, ¿verdad? Pues puede haber un médico con gran experiencia porque se tituló en 1960, pero si no ha tomado un libro de medicina desde 1960, a mí, aunque me amarres, no me llevas con ese médico, porque nada más imagínate todo lo que se ha descubierto y se ha avanzado desde aquel entonces a ahora. Y en nuestro caso es lo mismo, quizá hasta más, porque nosotros trabajamos con dos cosas que son inestables por su naturaleza. Uno, el idioma, y otro, el conocimiento humano. Y esas cosas avanzan todos los días. Si tenemos que cambiar de teléfono cada 1 o 2 años, imagínate cómo no vamos a tener que seguir estudiando. Pero yo creo que es súper importante para que alguien de verdad sea un intérprete. Y por cierto, yo tengo el libro autografiado por Sergio desde hace muchos años. Aquí, verdad, ocupa un lugar con mucho cariño en mi librero. Yo siento que es muy importante que los intérpretes de lenguas de señas fuera de la escuela, fuera de la universidad, se preparen en cosas en las que a veces adolecen. Número uno, la interpretación de la lengua oral. Hay muchísimos colegas que son magníficos interpretando a la lengua de señas, pero por ejemplo en nuestro caso, cuando van al español, se traban. ¿Por qué? Porque no lo practican, porque no lo ejercen, porque no lo han desarrollado y entonces tienen pues una habilidad que no es nivelada, que es muy fuerte en una de las dos lenguas, pero no en la otra. La otra cosa que creo que es sumamente importante para esta educación, así también para que seas de verdad un intérprete, es que el intérprete de lenguas de señas tiene que aprender a trabajar de la mano conjuntamente con lo que nosotros acá le llamamos el intérprete sordo, en otros países le llaman el asesor cultural, pero el equipo de interpretación tiene que incluir a esta persona también porque es la persona que te va a permitir realmente transmitir el mensaje de una manera que lo entienda y lo comprende todo el mundo. Y la tercera parte es que los intérpretes de lenguas de señas, y eso en muchos países no sucede, tienen que aprender a trabajar con los intérpretes de lenguas orales al mismo tiempo, a tomar el relay de la lengua oral para poder pasarlo a la lengua de señas y viceversa. Y estas son tres cosas que junto con una buena ética y saber de negocios son indispensables para que alguien pueda de verdad llamarse a sí mismo intérprete de lenguas de señas, porque nada más con saber la lengua no es suficiente. Excelente, Tony. Muy buena aportación. ¿Quién quiere agregar algo más? José Luis Brieva. Sigo yo para dejar a Magaña como coautor del libro en la respuesta final. Complementando lo que dice Tony, importantísimo poder tener en cuenta trabajar con la comunidad. Siempre es importante ese aspecto para ser buenos intérpretes, porque a diferencia de otras lenguas, estamos trabajando con una comunidad minoritaria lingüísticamente y es importante que nosotros entendamos esas condiciones, esas circunstancias. Un buen intérprete incluso va a poder tener mejor competencia en su relación con la comunidad sorda, trabajando de la mano, ya sea como compañeros, como cointérpretes, como lo mencionó Tony, o
trabajando directamente con la comunidad. Y otro aspecto es no descuidando nuestra primera lengua, los que somos nativos en el español, por ejemplo. No descuidar nuestra primera lengua, porque a veces nos enfocamos tanto en la lengua de señas, que no está mal, nos preocupamos por tener buenas competencias comunicativas, pero nos olvidamos del español, nos olvidamos de una muy buena comprensión lectora, de un buen análisis textual, de textos en español, de una buena producción a voz, es decir, una buena dicción, una buena elaboración de argumentos, y eso hace que de pronto tengamos dificultades a la hora de interpretar. Esos aspectos, tanto fortalecer la lengua nativa, si somos nativos de la lengua en español, que posiblemente somos CODA, y trabajar siempre de la mano con la comunidad sorda. Excelente, Brieva. Magaña. Bueno, pues todo trabajo requiere desarrollar competencias en 3 áreas importantes: los saberes, el saber hacer y el saber ser. Entonces, como intérprete, cada uno de nosotros también tenemos que pensar, ok, ¿qué conocimientos necesito tener para realizar mi trabajo? Conocimientos de técnicas, ¿no? Por ejemplo, gramaticales de ambas lenguas. ¿Qué habilidades necesito desarrollar? No hay una palabra para tal término en cualquiera de los 2 lenguas. ¿Qué hago ahí para que no se me atore la carreta, como decimos por acá? Y los valores con los que yo voy a trabajar. ¿Puedo decir esto o no? Cuando me meto en una situación donde yo veo que a lo mejor si no me meto, si no lo digo, esto está creando un problema, ¿puedo meterme o no me puedo meter? Ese tipo de cosas, si yo no las tengo bien claras, pues cada uno va a tomar sus propias decisiones con respecto a lo que crea mejor. Por ejemplo, no conozco el término, pues lo deletreo y ya, o lo quito. O yo soy muy bueno en señas, pero de gramática de español no tengo ni idea. O soy muy bueno en señas, soy muy buen intérprete, pero me la paso criticando a mis compañeros intérpretes. Entonces, si yo no tengo estas 3 habilidades desarrolladas, difícilmente voy a poder ser un intérprete profesional. Y por supuesto que siempre va a haber área de mejora, ¿no? No podemos decir que cualquiera de nosotros ya tiene todas estas 3 áreas dominadas. Siempre va a haber un área para mejorar, un área de oportunidad. Pero en este caso, pues yo invitaría a todos, ¿no?, a hacer un autoanálisis, es decir, bueno, a ver, de estas áreas, ¿dónde me está faltando capacitarme? Porque estas áreas son importantes. Aquí Tony no me dejará mentir. En Estados Unidos, si tienes una falta en el área ética, te pueden quitar tu licencia de intérprete y no vuelves a trabajar así seas el mejor del mundo. Y te puedes meter en un liazo por hacer algo que no debiste haber hecho, que tú pensabas que sí se podía, ¿no? Entonces, en nuestro país, por ejemplo, en México, esta área de la ética está muy castigada. Y pregúntenle simplemente a la comunidad de personas sordas, ¿no? De decir, es que sí, es buen intérprete, pero hace esto, pero lo otro, y por eso tenemos a veces una mala fama. Entonces, tan importante es esta área como ser hábil en cualquier idioma, tener habilidades de análisis, conocer las técnicas, saber cómo moverme en cada uno de los contextos de interpretación en los que voy a trabajar. Entonces, no es una respuesta fácil, ¿no?, que nos hace ser intérprete, pero es lo mismo para cualquier profesión. ¿Qué te hace ser un buen doctor? ¿Qué te hace ser un buen abogado? Implica conocer todos estos elementos y desarrollar estas habilidades que al final, en su conjunto, van a permitir dar un buen servicio.